Lo notó calentito y después le tomó la temperatura con un termómetro y registró 38,7 y así hasta 39, varios registros. Bien, varios registros. ¿Cuántos tuvo? Más o menos tenía entre 2 a 3 registros por día. Por día. Hace Todo 4 esto días. fue previo a que comience con esa agitación. Exactamente. Bien. ¿Y le daba algo para la fiebre? Sí, le dio ibuprofeno. ¿Y seguía con eso? Sí, después de darle el ibuprofeno, ella notaba que él mejoraba. Descendía la temperatura y el dolor muscular también se le iba. Bien. ¿Y esto del dolor muscular también fue en conjunto con la fiebre o apareció después? Sí, estos dos síntomas vinieron en conjunto. Cuando empezó la fiebre, empezó el dolor muscular. ¿Y dolor muscular, alguna parte del cuerpo, a predominio de algo? No refería específicamente a un lugar, era como generalizado. Decía que le dolía todos los músculos. Bien. Adri, volviendo a lo de la... Sí, Ana. Perdón, Fabi, no sé, querías preguntar vos. Andan, no, por ahí volviendo a lo de la agitación. ¿La mamá qué hizo cuando lo notó agitado? ¿Lo llevó directamente al hospital? ¿Él usa habitualmente PAF? ¿Qué te dijo la mamá sobre eso? Sí, como él hace 4 días había arrancado con fiebre, con el dolor muscular, después de eso agregó dolor de garganta y ella consultó en la guardia del hospital. Ahí cuando lo evaluaron, cuando le hicieron el examen físico, le dijeron que tenía un broncoespasmo y que tenía una angina roja. Así que le dieron PAF de salbutamol y le dieron ibuprofeno. Y obviamente le dieron las pautas de alarma que sí. Ella, si empeoraba él, entonces tenía que regresar. O sea, ella no había usado nunca antes PAF. Sí, ella El usó nene, PAF digo. previamente. Como antecedente, sí, el nene ya había usado PAF. Adri, Sí. la fiebre empezó hace 4 días y tuvo fiebre todos los días hasta hoy, eso no me quedó claro. Capaz que lo dijiste. Sí, tuvo fiebre todos los días hasta hoy, hasta el día de la... ¿Y siempre la misma cantidad de registros por día? Sí, eran así, era entre 2 a 3 registros y la temperatura variaba entre 38,7 a 39. Bien. Adri, ¿tuvo tos el paciente? No tuvo tos. ¿Y había estado alguna vez internado, algún antecedente de relevancia? O sea, sé que es para la parte de antecedentes, pero algo que nos puedas decir de eso. Primero vamos a hacer una cosa. Agotemos el motivo de consulta. Agotémoslo y después pasamos a esa instancia. Si quiere alguien puede hacer un resumen de signos y síntomas aislados que hemos visto hasta el momento. ¿Qué dirían? 13 años y qué más. Dificultad respiratoria. Bien. Fiebre y dolor muscular. Y odinofagia. Bien, perfecto. ¿Puedo hacer otra pregunta antes? ¿Cómo estaba el estado general del nene? ¿La madre lo notaba más cansado? Sí, lo notaba más cansado. Bien. ¿Astenia también? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos un motivo. ¿Tenía sensación de falta de aire? Acá Nica pregunta si tenía sensación de falta de aire. Sí, en la sensación de falta de aire la tuvo en las últimas horas, cuando la agitación empeoró. Bien, Adri. Adri, ¿Algún cambio una pregunta. Sí. No te ¿Algún escuché. cambio de la No sé si Fabio... No, que... Estás con el micrófono bloqueado, Flor. No sé quién está hablando. Ah. ¿Alguien quiere preguntar algo más? No, que yo había preguntado si había llegado a tener algún cambio en la coloración de la piel. No, la madre no notó eso. O sea, esto de que le faltaba el aire, pero no generaba ningún cambio en la coloración de la piel. No. No, bien. No. Y a pesar de estar agitado, ¿venía comiendo bien? ¿Seguía con apetito, alimentándose bien?
En las últimas horas como que no quiso comer mucho, pero desde hace 4 días, ponele, le bajaba la fiebre, después que le daba el ibuprofeno, estaba bien, el nene comía, no tenía otra afectación. Bien. No había notado nada raro con esto. No. Adri, ¿orinaba Hola. bien? Sí, venía haciendo pis. Igual era un nene grande que si le preguntaban, si nosotros le preguntábamos, él decía que sí, pero nadie lo constató, digamos, no iban con él. Adri, te puedo dar 2 preguntas. ¿El nene refirió dolor en puntada de costado o algo así? Y si esta agitación calmaba en alguna otra posición. No refirió dolor en el tórax, en ninguna parte, y no, era como constante la agitación. Desde que la empezó a tener, fue progresando. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, avanzamos. Ahí dice Flor, ¿el dolor muscular permanecía cuando estaba afebril? No, porque mejoraba después que la madre le daba ibuprofeno. Con el ibuprofeno mejoraban los síntomas. En cuanto al aspecto epidemiológico, ¿alguien en casa o contacto estrecho con síntomas similares, con fiebre, dificultad respiratoria o algo? No, nadie. ¿No había viajado, hecho nada en días previos? No, la madre no refería nada de eso. Adri, ¿es la primera vez que le pasa esto así? ¿Te refieres a la agitación? Sí, al cuadro que tiene ahora. O parecido. Agitación, tuvo en su vida algunos cuadros de broncoobstrucción que trató con salbutamol, pero no habían requerido internación en ese momento. Ahí les cuento cuando lleguemos a antecedentes de la enfermedad. Bueno, gracias. Adri, ¿y estuve en contacto con alguien enfermo en los últimos días? ¿Alguien tosedor? ¿Algo así? No, la madre no refiere nada de eso. El único que estaba enfermo ese día en casa, esos días en casa, era él. Ahí Lu pregunta si la mamá notaba alguna lesión en piel. No, la madre no notó nada, solamente lo llevó a la guardia porque lo notó más agitado. Adri, ¿te puedo preguntar algo? Sí, claro. ¿Tiene el paciente antecedente de haber estado haciendo actividades al aire libre, haberse metido en algún tipo de agua, laguna, charco, o de haber tenido contacto con roedores? Cuando la madre ingresa no nos contó nada de esas cosas, ella no refería nada en los últimos días. Hace 4 días que se encontraba en casa y con la sintomatología no salió. ¿Quién preguntó? ¿Magdalena? ¿María Magdalena? Sí, acá estoy, Perú, Madu. ¿Cómo está? Está bien, ¿eh? En un paciente con una dificultad respiratoria que se va instalando, pájaros muertos hay que preguntar, pájaros muertos por la citacosis, y roedores, si hay roedores peridomiciliarios. Bien. Y gente, a ver, ahora vamos a pasar a otra instancia, ¿no? Sí, acá yo hice una diapositiva Sí. en la que, ¿cómo se cambia? En la que tenemos como un resumen de todos los síntomas que nosotros, que el nene refería, que sería la fiebre, las mialgias, la odinofagia y la dificultad respiratoria. Bien. Yo sé que ahora vamos a hacer más preguntas y más cosas, pero se pueden ir, indefectiblemente uno se puede llegar a ir imaginando cosas que pueden estar pasando. Y después, de acuerdo a lo que uno se imagina, puede incluso hacer otras preguntas o en la semiología enfocar a algo más en particular. ¿Qué puede llegar a estar ocurriendo? A ver. Con esto que nos marca Adri. Puede ser que tenga una neumonía, con la fiebre, la taquipnea. Bien. Y la repercusión general, digamos, aguda. Ajá.
Eso sería algo que uno lo ve con relativa frecuencia, ¿no? Después vamos a ver si todos los signos y los síntomas nos cuadran con eso, pero sería de lo más común para pensar para un pediatra, ¿no? Bien, perfecto. ¿Algo más? Dale, Adri, vamos. Sí, acá les puse como una cronología de la enfermedad actual, cómo empezaron los síntomas. Primero se instaló la fiebre y las mialgias, posteriormente la odinofagia, ahí se diagnostica la angina viral y el broncoespasmo, se indicó salbutamol y los AINES. La madre lo veía que el nene continuaba con fiebre y decide administrarle por su cuenta, sin indicación médica, amoxicilina. La amoxicilina, el nene la recibió por 48 horas. Y bueno, seguía ahí empezó una dificultad respiratoria y vuelve a consultar. Es ahí cuando lo vemos nosotros. José pregunta si sabemos la dosis que le dio. Sí, le dio comprimidos de 500 miligramos y le dio cada 8 horas. Mar pregunta, sí, ya lo dijeron, pero lo repetimos. Si las mialgias generalizadas eran ubicadas en algún lado en especial. No, no las refería específicamente en algún lugar. Muy bien. Sí, Adri, a ver. ¿Qué les gustaría saber? Ahí, Bel, que habías arrancado, si querés. Ahora sí. Sí, no sé, con todo lo que les presentamos, con toda la sintomatología que el nene tiene, ¿ustedes pensarían en que tenga algo? ¿Qué les gustaría saber de sus antecedentes personales? Si usó PAS de chico, si tuvo alguna internación, si tuvo cuadros similares. Bien. Bueno, fue un N-término y sí, tuvo 2 internaciones. Cuando tuvo 6 meses tuvo una bronquiolitis, fue internado 2 veces. Cuando tenía 6 meses, ahí requirió de oxígeno más o menos 24 horas y después lo mandaron a casa. En el transcurso de todo el tiempo que fue creciendo, tuvo episodios de broncoespasmo, los trataban sintomatológicamente y resolvían, y no volvió a requerir ninguna otra internación, además de eso. Tiene dermatitis atópica, se seguía con su pediatra, le había indicado que aplique una crema con vitamina A, porque la piel se le descamaba demasiado, como que se ponía muy roja, y bueno, nada más. También fue evaluado en un momento por nutrición porque tenía bajo peso. La madre refería que siempre fue alto y flaco como su papá. Decía que su papá era de las mismas características. Con eso que preguntamos y con eso que les conté de los cuadros que venía teniendo de broncoespasmo y a los 13 años, ¿ustedes creen que tenía asma? ¿O no? ¿Le diagnosticarían eso? ¿Me escuchan? Sí, Adri, perdóname. A ver si podés aclarar un poquito si el chico en realidad tenía bajo peso o no, ¿no? Porque uno dice asma y imagina un chico con crecimiento normal. ¿Era un flaco alto o verdaderamente tenía problemas de crecimiento? A ver si podés aclarar eso. Era una persona que era delgada, la madre siempre, refiere esto, que siempre fue flaquito, que por eso le hizo evaluar con nutrición. Tuvo varias consultas con nutrición donde establecieron una conducta alimentaria, después controlaron, pero no se hizo nada más con eso, con él. Venía creciendo bien, digamos, en cuanto a la talla. Adri, 2 preguntas. Con respecto a lo del bajo peso que dice ahí, ¿tenemos después una curva? ¿Le pudiste hacer una curva para evaluarlo? Tenemos los percentilos porque no tenía los registros de estas evaluaciones por nutrición, eran como evaluaciones en blanco. Bien. Y con respecto a lo que dijiste de asma, ¿cuántos cuadros de broncoespasmo hace durante los años o cuántas veces al año hace cuadros? ¿Se agita cuando corre, cuando hace actividad física, tose a la noche? ¿Esas cosas sabemos? Sí,
cuando le preguntamos a la madre nos refería que tenía como 2 a 3 episodios de broncoespasmo por año, y preguntando así más específicamente sobre síntomas nocturnos o síntomas asociados al ejercicio, decía que sí, que tosía a veces a la noche y que después de hacer ejercicio como que notaba que hacía más esfuerzo para respirar. Adri, ¿esos episodios de internación requirieron terapia intensiva o algo así? No, fueron cuando él era bebé, cuando tenía 6 meses, y requirió solamente oxígeno en sala por 24 horas y después se iba a la casa. Y fueron las dos únicas internaciones que tuvo. Con el motivo de consulta actual, digamos, centrándonos ahora, ¿les parece que estos antecedentes son relevantes, que están relacionados? Lo que se les ocurra, ¿eh? El tema es que como empezó con la fiebre y después agregó la dificultad respiratoria, me cuesta pensar que haya sido una crisis asmática que se sobreinfectó, por ejemplo. Tendría que haber sido al revés. No parece la evolución natural, digamos. Sí puede haber una infección viral que gatille la dificultad y Claro. demás, pero exacto. No creo que haya partido de una crisis asmática. Bien. Vos no pensarías en principio que fuera una crisis asmática. Y si bien tiene los antecedentes, la atopía, no sé si hay antecedentes familiares de asma o algo similar, pero la evolución natural no pareciera. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bien. Acá les puse la estructura familiar y los antecedentes. Tenía el papá, que era tosedor crónico, que era tabaquista, y refirió que hace 2 meses había dejado de fumar. Y tenía un hermanito que tenía Hirschsprung, que se operó, tenía seguimiento por cirugía y seguimiento por servicio de nutrición. Por eso la madre tenía un contacto estrecho, digamos, con el servicio de nutrición, y por eso también lo evaluaron al nene que estamos presentando ahora. Y después de eso, acá, nada más. Al examen físico, con todos estos síntomas, ¿qué irían a buscar específicamente? Claro, si bien vamos a hacer un examen físico completo, ¿ustedes irían específicamente a evaluar con más especificidad algún órgano específico? ¿O no? Perdón, volviendo un poco al anterior, que con el antecedente ese del padre tosedor, por ahí estaría bueno indagar un poco más, porque no me quedó claro a mí por lo menos el aspecto nutricional, esa desnutrición, si es que bajó de peso. No entendí si a lo último mejoró el crecimiento o no, o si la madre en el último tiempo lo notó más adelgazado. No, la madre refería, José, que siempre fue así, que siempre fue flaco y venía creciendo bien. Pero tenía como el bajo peso. Ok, pero no es que... No está asociado, claro, no está asociado ahora directamente a los 4 días de evolución de la enfermedad que tiene el paciente. Bien. Es como que fue su basal siempre. Sí. ¿Y a la noche transpira? No. Bien. Pensando en que eso, José, ¿por qué preguntas? No, como tiene el antecedente es el familiar del papá que es tosedor, que no sea una tuberculosis. Perfecto, perfecto. Ok, muy bien. Che, Adri, una pregunta. ¿Las condiciones donde vivían, cómo era la casa, calefaccionaban? Un poco sobre eso, sobre las condiciones de la vivienda, capaz, ¿indagaste eso? La vivienda era una casa de material donde tenían 4 habitaciones, tenían agua corriente, calefaccionaban con, ¿viste? La eléctrica, y nada que haya llamado la atención en realidad. Y perdóname, roedores, pájaros muertos, criaban pájaros, algo de eso, algo raro de eso, ¿o no? No. No, perfecto. No.
Adri, perdón, pero ¿no tenía viajes previos hechos a otra parte o que hayan ido a algún lado, algún fin de semana, algún río, algo así? Yo creo que ya lo habías dicho, no me acuerdo. Sí, nosotros le preguntamos a la madre no decía nada al inicio, como el paciente ingresó con bastante dificultad respiratoria, la verdad eso no Adri, indagó tanto. Adri, ¿Sí? ¿y eran de acá de La Plata? ¿Vivió siempre acá en La Plata toda la familia? Eran de Tolosa. Pero siempre de Tolosa. Sí. Ah. ¿Qué época del año es, Adri? ¿Es verano, es invierno? ¿Qué es esto? Es verano, es noviembre del año pasado. Bien, bien. No había COVID. Algo importante que recalca Adri cuando le preguntan determinados aspectos, imagínense que Adri le está contestando en el momento que la mamá consulta. ¿Sí? Digamos, es en un primer momento. Después hay otras cosas que podemos recabar más adelante con lo que, por ejemplo, vemos en el examen físico, para que se hagan una idea. ¿Sí? Alexa pregunta si dengue por la zona. Desconocían, no sabían. Bien. Entonces, con todos estos datos de la anamnesis, ¿cómo esperan encontrarlo y qué irían a buscar puntualmente? Pero bueno, ahora, ¿Alguien está hablando? No, iríamos principalmente a tratar de buscar la parte a nivel respiratorio. ¿Qué escuchamos? Si tiene algún ruido agregado o no, cómo es esa mecánica ventilatoria. Si hay... Sería como lo principal, sería. Y después buscar el resto si por ahí no hay algún otro indicio de algún otro foco infeccioso que no sea lo respiratorio. Bien. Que haga que esa fiebre, como dijo José, como que esa fiebre previa a la dificultad respiratoria que apareció. ¿Qué más es importante, digamos? Además de lo respiratorio. Además, ver si tiene presencia de adenopatías, la coloración de la piel, de las mucosas, ver si está adelgazado o no está adelgazado. Perfecto. Bien. Lo respiratorio y qué más. Es acompañado de eso. ¿Lo cardiovascular no les importa? Sí, claro. Quizás también sería interesante, obviamente, el aspecto general de inicio, los signos vitales, lo neurológico, un paciente que refiere dificultad respiratoria, ¿no? Si está vigil, si está más obnubilado o no. Bien. Entonces lo esperan comprometido y con compromiso en el pulmón, ¿no? Uno espera tener hallazgos pulmonares. Vamos a ver si es así. Vamos a ver, dale. Bien. Bien, en cuanto al aspecto general, el paciente estaba en regular a mal estado general, estaba subfebril, estaba hemodinámicamente inestable, se lo notaba ansioso, con dificultad respiratoria, tenía una frecuencia cardíaca de 148, una respiratoria de 40, una temperatura de 37,7, saturaba 94, tenía una TA de 50-31, en el peso y la talla, a nivel de la piel y el tejido celular subcutáneo, tenía petequias generalizadas en tórax, el tejido celular se lo veía disminuido, a predominio de miembros inferiores, se observaba edema bipalpebral bilateral, las facies estaba ansioso, con esfuerzo respiratorio, a nivel de la boca y fauces tenía las fauces hipertróficas, eritematosas, con petequias en el paladar blando. A nivel de los ojos tenía inyección conjuntival bilateral, no tenía secreciones, las pupilas estaban isofóricas reactivas a la luz. Tenía microadenias inguinales, estas eran pequeñitas, eran de 0,5 por 0,5, eran bilaterales, móviles, no dolorosas.
Y sí, a nivel del tórax tenía mala mecánica respiratoria, tenía un tiraje generalizado, estaba taquipneico. A nivel respiratorio se encontraba una disminución de entrada de aire bilateral con rales crepitantes bilaterales, tenía roncos diseminados en ambos campos y la expulsión de bases estaban disminuidas. A nivel cardiovascular estaba taquicárdico, el relleno estaba disminuido, tenía el relleno capilar de 3 segundos, los pulsos periféricos se palpaban filiformes y simétricos. El resto, la parte abdominal, genitales, osteoarticular y neurológico estaban bien. Él estaba conectado, orientado y no tenía ninguna alteración. Adri, ¿podemos volver, bueno, si hacemos así, para ver bien más detallado todo, que mencionaste un montón de cosas? Para el examen físico. Bien. Ahí. Eso, déjanos ver un poquito, así lo vamos viendo despacio, a ver todo lo que hay, che. Dale, si alguno se anima a ir destacando cosas. Dijimos que iba a haber compromiso en el pulmón y nos imaginábamos un paciente comprometido, pero bueno. Si alguien tuviera que usar una palabra para definir al paciente dentro de lo hemodinámico, ¿qué dirían? ¿Cómo les parece que está? ¿Cómo está? Perfecto. José dice chocado. Perfecto. Adri, volvé para atrás, un cachito, al examen físico. Bien, chocado, descompensado. Perfecto. Y ahí esto que dice el Perú, ¿qué le llama la atención en cuanto a lo respiratorio, ¿no? Porque obviamente que uno esperaba un nene con una mala mecánica y demás, pero si vamos a la semiología respiratoria. Hoy dijeron de entrada, cuando les pedí eso, dice, y yo imagino una neumonía, y estaba bien imaginar eso, pero miren si es la semiología de una neumonía que se va complicando. ¿Parece la semiología de una neumonía común? ¿Una neumonía aguda de la comunidad? Y llama la atención que tenga los rales crepitantes bivasales. Por ahí podría pensar alguna causa cardíaca. Bien. Bien, hoy preguntábamos también si orinaba, cómo estaban esos riñones. Me dijo que sí, que estaba orinando bien. Bueno. A ver, también había petequias, perdóname. Sí, tenía petequias y estaban generalizadas al nivel del tórax. Eso la madre no había notado, se notó al examen físico. Está hipotenso también, como dijeron, está chocado, todavía el sensorio lo mantiene. Sí. Bueno. Bien. Acá puse el resumen de los hallazgos clínicos. ¿Sí? Hola, soy Lu, ¿cómo va? Hola, Lu. Pregunto por acá. ¿Sabes si en el lugar donde ellos vivían había alguien que se había enfermado o había pasado por alguna situación similar? No, no referían. No, la madre no refirió más que la dificultad respiratoria y estos síntomas al ingreso. Pero en el barrio, alguien que se haya enfermado, además del nene, o alguien en la casa, o algún vecino, o algo. Sí, no le llamó la atención a la madre, no nos contó nada específico sobre el barrio en el que vivía. Gracias. Para que se ubiquen, este nene entra a la guardia. Estamos en la guardia central, ¿sí? Estamos en la guardia, viene este paciente con lo que uno puede recabar en la guardia rápidamente y con lo que encontramos al examen físico, por lo que tenemos que actuar en consecuencia. Digamos, con esto que fuimos recabando, ahora hacemos un resumen de los hallazgos clínicos para situarnos y pensar un poco en la interpretación, ¿no? Como decía esto el Perú, también de la evolución. Ahí, viste, es cuando el equipo médico se divide, ¿no? Y uno atiende la emergencia, un paciente que si no hacemos algo se muere y no vamos a saber ni siquiera de qué. Las otras personas, las que sean,
van a tener que hacer una anamnesis bien detallada, ¿no? Y bueno, esto que le inquietaba a Lucía, ¿de dónde era? El barrio cómo era, hay otros vecinos que han tenido problemas similares, pensando en todas estas posibilidades que pueden estar aconteciendo con este chico, ¿no? Pero ahí nos dividimos. Uno atiende al paciente gravísimo y el otro interroga con todo. Bueno, vamos. Bien, acá es un resumen de todo lo que fuimos encontrando, tanto los síntomas como los signos, para que, no sé, a partir de esto, nosotros podamos formar una impresión diagnóstica inicial, que bueno, ya la estábamos charlando, y en consecuencia el tratamiento específico para la situación aguda, digamos. ¿Alguien quiere interpretarlo? En principio la idea, digamos, con todos estos datos y la cronología, digamos, ¿qué dirían en cuanto a la impresión diagnóstica inicial? José dijo un shock, descompensado. Bueno, a punto de partida de qué muy someramente y cómo actuarían. Yo me tiraría... Situémonos ahí. ¿Qué? Estando en guardia central. Yo me tiraría así en un paciente en contexto que está hemodinámicamente descompensado, fiebre y con toda esta semiología respiratoria, a un shock séptico descompensado a punto de partida respiratoria. Será una neumonía bacteriana, será un SAMR, será un hantavirus, no lo sé. Pero en base a eso, ponerle la máscara de reservorio, expandirlo, tomarle hemocultivos, laboratorio, hemograma, coagulograma, PCR, función renal, hepática, un medio interno, bueno, no sé si me está faltando algo así al aire, y medicarlo, yo lo medicaría empíricamente con ceftriaxona banco, por el cuadro que no se puede descartar un Staphyl. Perfecto, fíjense que es importante también contextualizarnos, ¿no? No es lo mismo un paciente que yo tengo internado en piso o que voy a ver en piso, que claramente si lo encuentro así voy a actuar rápidamente, pero es un paciente con el que me encuentro de inicio en guardia central. Entonces José dice, rápidamente, yo creo que es un shock a punto de partida respiratorio y actúo en consecuencia al shock. Después buscaré la etiología, ¿no? Claramente, que es lo que nos va a ir guiando un poco más. Bien. ¿Alguien está de acuerdo con José o está en desacuerdo? ¿Agregaría algo más? Sí, o estando de acuerdo con José, viste, tener como precauciones, ¿no? Uno dice, sí, vamos por ese camino porque es el más probable, es el que más nos preocupa, pero ojo, veamos, si expandimos, cuidemos tal cosa, si hacemos esto, veamos tal otra, ¿no? No descuidando ningún aspecto. Pero bueno, creo que coincidimos que hay que actuar inicialmente de esa manera, pero cuidando lo otro, ¿no? Viendo que después orine, que no sé, que no empiece a galopar, que no se llene más de rales crepitantes, bueno, esas cuestiones, ¿sí? Sí, iba a agregar un poco eso de hacer hincapié en la reevaluación clínica constante, porque pareciera que es un paciente que está evolucionando de manera muy rápida a lo que tiene, que todavía no sabemos, y que puede requerir cuidados intensivos en cualquier momento. Tal cual. Sumamente importante eso que dice Lu y obviamente lo que dice Peru, ¿no? Voy haciendo en consecuencia, pero voy revaluando. Estoy en el pie de cama, ¿sí? Bien. Miren, esta semana justamente hablé con Pablo Castellani por otras cuestiones, se va a agrandar la terapia intensiva si Dios quiere, pero está buenísimo eso de decir, che, vayamos avisando a terapia de este chico, que sepan que existe, que acaba de entrar a la guardia, que está grave, y bueno, que estén atentos con eso, ¿no? Ya dar un enfoque a la guardia de terapia intensiva, que por ahí este paciente la va a requerir, que sepan. Tal cual, siempre tener ese reflejo, ¿no? Por lo menos dar aviso. Bien, avancemos, vamos. Otra cosa que tiene petequias, tiene fiebre, está yocado, podría también pensar en una meningococcemia. No tiene alteración del sensorio, que por ahí esperaría un poco más, pero tiene las petequias.
Y el tiene las shock. petequias y está pálido. ¿Viste? Vamos a ver después cómo está toda la parte hematológica, pero bueno. Sí, ni hablar, también puede venir por ahí. Pero bueno, es un diagnóstico que quizás hay que tenerlo ahí en el tintero. Bien, seguimos. Bien. El tratamiento que se instaura a su ingreso fue el monitoreo continuo, el oxígeno por máscara reservorio, la colocación de 2 accesos venosos, se realiza una expansión con solución fisiológica, se pasa una dosis de hidrocortisona endovenosa, se realiza una serie de salbutamol y sí le inician antibioticoterapia inmediatamente. Posterior al evento, cuando el paciente ya se encontraba más estable, como decía el Perú, se habla con la mamá, otro personal de salud, y le preguntan a la madre todo esto que me venían preguntando ustedes súper bien, si había viajado, si había ido a un lugar de paseo, y la madre refiere que días previos al inicio del cuadro, sí, el niño fue de pesca con su papá. Eso fue aproximadamente 10 días antes de la internación, digamos, del día de la consulta. Fíjense esto, que muchos lo pensaron, qué importante es el interrogatorio. Esto que decía el Perú, me aparto con la familia y la otra parte del equipo sigue trabajando, ¿no? Pero digo, tener el reflejo de que primero de la evolución natural de la enfermedad en preguntar ciertas cosas en cuanto a abrir el examen, el anamnesis de una forma amplia y después tener preguntas dirigidas según a lo que voy pensando, ¿no? Que muchos de ustedes muy bien lo han preguntado, ¿sí? Lo que yo no pienso, después no puedo ir a buscar y no puedo actuar, ¿sí? Así que muy bien. Sí. Bien. Ya con el paciente más estabilizado, ustedes... ¿Dónde es que fue a pescar? ¿Mencionó a qué lugar? Sí, cerca de la casa donde él vivía había como un arroyo y el papá lo llevó a pescar por ahí cerca. Ajá, bueno. Bueno, ya con el paciente un poco más estable, ustedes le piden qué laboratorios le pedirían, qué esperarían encontrar en los laboratorios. Acá Lu, antes de avanzar un poquito, pregunta sobre las medidas y ella habla de ponerle banco de inicio. Quizás sí, en un shock séptico que uno sospecha que quizás es a punto de partida digamos, pensando en el estáfilo, ¿no? Uno podría haber iniciado. Creo que también, digamos, acá las medidas no son cuestionables, sino, digamos, vemos si las medidas que la guardia implementó se parecen o no a lo que pensamos. De inicio quizás se interpretó, creo que como una crisis asmática infectada por el salbutamol y la hidro, pero bueno, no está mal pensarlo si uno tiene la sospecha. Bien, ¿qué estudios entonces piensan que de inicio, sí? Viene la guardia, tenemos en la guardia. Nos vamos a dormir la siesta. Vamos, que venían bárbaros. Sí, José estuvo diciendo un montón de laboratorios que solicitaría. También podríamos pedir una placa de tórax. Sí. No, los cultivos, obviamente. El hemograma, la química, la PCR. ¿Y qué buscarías en cada cosa? Por ejemplo, Nay, ¿qué buscarías en el hemograma? Y en el hemograma buscaría ver si tiene una plaquetopenia por esas petequias que tiene, obviamente porque sospecho lo infeccioso, una leucocitosis. Por ahí me ayudaría también a irme para más bacteria o viral con la fórmula. Nada, una PCR también me ayudaría con la parte bacteriana, si está muy elevada. Perfecto. Sí, también leucopenia, una viral. Tal cual. ¿Le gustaría saber algo de la hemostasia? O en un cuadro de un pibe, de un nene, perdón, así pensando que está séptico. ¿Qué datos importantes tendrían que tener a la mano para actuar rápido?
¿Qué le parece? Y función renal hepática también me gustaría para ver si está haciendo algún fallo multiorgánico. ¿Cuál? El coagulograma también me hablaría de la función hepática. Lu agrega grupo, factor y compatibilidad, perfecto. Un nene si Sí. necesito transfundir, saber la hemoglobina, saber concentración de protrombina. José agregaría serologías. ¿Cuáles agregarías en principio? Todas las pretransfusionales, me imagino. Bien, HIV, BRL, hepatitis. Bien, bueno. Bien. A ver qué le pidieron en la guardia. Una CPK, por favor. ¿Por qué, Madu? Por el contacto, digamos, con el agua, la sintomatología podría coincidir con una leptospirosis, las Bien. mialgias que está teniendo. Perfecto. Bien, ¿no? Porque uno dice, bueno, se fue a pescar, perfecto, ¿a dónde? Al arroyo de acá 5 cuadras. Pero, ¿y ahí qué puede adquirir? Si es que adquirió algo ahí, ¿no? Y Claro. ahora nos dicen leptospira. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. La forma, si es una leptospira, la forma grave. Y lo otro que habían mencionado, el Hanta. Después vamos a ver con la clínica, los laboratorios, si pueden llegar a ser alguna de esas dos o otra cosa surge. Lo de las bacterias por ahora no lo podemos descartar. Siguen algunos pensando en el estáfilo. Perfecto, bueno, nos moveremos ahí. Vamos a ver, dale. Bien, acá le pidieron al su ingreso, le pidieron un hemograma, están los glóbulos blancos de 12.400, la fórmula de 5446, la hemoglobina tenía 15.6, hematocrito de 45.6, plaquetas de 25.000, urea creatinina, urea 0.45, crea 0.71, la TGO 121, TGP 10, la FAL 372, una bilirrubina total de 0.37, una PCR de 41.8, tenía un gas y le pidieron un sedimento urinario y una orina completa. ¿Ustedes piensan por qué le pidieron el sedimento urinario y la orina completa? ¿Pensando en qué? ¿O buscando algo específico? Y yo me acuerdo que la leptospira tenía la piuria, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, piuria, algo así estéril. Exacto. Bien. Perfecto. Bien. Un poco ahí está evidente ahí, pero ¿qué cosas le llama la atención o cómo podemos objetivar eso que tenemos en número? ¿Qué diríamos? ¿Cómo está el paciente? Claro, ¿quién lo interpretaría este laboratorio? ¿Alguien? Hoy decíamos que estaba pálido y con petequias, pero cuando vamos a la hemoglobina, ¿qué vemos? No, está alta la hemoglobina, pero puede estar un poco hemoconcentrado también, habría que ver el contexto, cómo estaba de hidratación del nene. Después, hemoconcentrado, claro. Después, los glóbulos blancos están ahí en límites normales, con predominio neutrófilo. Las plaquetas descendidas tienen una Sí, plaquetopenia. bastante repartida igual esa fórmula. Sí. Tal cual. La función renal, ahí casi en el límite superior, la creatinina habría que ver para la talla del nene. Después, la TGO alta. Y después no veo, bueno, y la PCR de 41 tampoco está alta. El estado ácido base. Eso, con respecto al estado ácido base. Si pensamos en la fase de la dificultad respiratoria, ¿en qué fase está? ¿Era lo que esperaban? O sea, teniendo en cuenta la traducción clínica, ¿no? Un paciente taquipneico que se entiende que quiere compensar algo que le está pasando. ¿Qué dirían? Y sí, para compensar una acidosis metabólica podría estar taquipneico para lavar la PCO2. Bien. Entonces, Naivo decís que tiene una acidosis metabólica. Claro, el VICA bajo con acidemia y la PCO2
en realidad esperaría que esté más baja la PCO2 Claro. con la taquipnea. Entonces, atento, ¿sí? Tengo un paciente que tiene una acidosis metabólica que trata de compensar, pero, No lo digamos, hace. es normal la CO2, ¿sí? Viéndolo clínicamente, un paciente que está taquipneico. Eso es por lo menos llamativo. Bien. Bueno, entonces, plaquetopenia, concentración, algunas cosas del estado ácido base, y vemos qué pasó, ¿no? A ver. Bien. Ahí sigo. Le pidieron una placa en la que se observaba esto. ¿Alguien quiere interpretarla? ¿Algo que le llame la atención? Bueno, ella tiene el tubito. Sí, eso sabía que les iba a llamar la atención. La primera placa que se le realizó no la encontré, pero ya después, por su evolución, encontré esta. ¿Qué le llama la atención a esta placa? Hay un patrón que les llama la atención. ¿Cómo la describirían? Básico. Vean, así. ¿Qué ven? Mar se activó el micrófono. Dale, Mar, que a vos te gusta. ¿Qué? ¿Yo? Sí, a vos te gusta escribir las placas. Dale, vamos. No, bueno, que ahí a ver, para ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Airea como 10 espacios intercostales bilaterales. O sea, está bastante hiperinsuflada, tiene horizontalización costal. Bueno, no estaríamos viendo bien, ¿no?, las cúpulas diafragmáticas como para ver bien los ángulos costofrénicos, pero pareciera que, bueno, estarían bien, no pareciera derramada, pero bueno, a nivel global tiene como en el parénquima pulmonar un patrón medio retículo nodulillar ahí, medio algodonoso también, como una placa bien de distrés. Y bueno, aparte del tubo, tiene la silueta cardíaca bastante redondeada. No veo bien la punta de ahí del corazón como cae, pero bueno. Pero Mari, ¿te parece grande o te parece una silueta que Me estaría parece, bien? sí, media grande, habría que ver, viste, no está muy bien sacada porque tampoco vemos la cámara gástrica y eso como para decir, bueno, a ver a qué distancia se hizo y eso, para ver una teleradiografía de tórax como para ver bien si es una cardiomegalia o no y hacer los índices cardiotorácicos, ¿no? Pero pareciera así media grande, a simple vista. Más o menos eso a grandes rasgos. Bien. Y con Gracias, esto piensa, digamos, pensando en todo lo que fuimos recabando, buscando en el examen físico y lo que tenemos un poco en el digamos, con los exámenes complementarios. ¿Era de inicio lo que esperaban? ¿Seguimos pensando en algo en particular? ¿Puede ser característica de algo? ¿Se les ocurre? Repasan la semiología respiratoria como para compararlo con la placa. Sí, acordarse que tenía los rales crepitantes, que eran bilaterales, la columna era sonora, tenía menos excursión de bases. A mí me parece que la placa, junto con los estudios complementarios, no me parece, no me tiro tanto a lo bacteriano, sino que me parece algo más viral, que puede ser con el antecedente este que tiene de la pesca. Es una placa característica, creo que era el hantavirus, que tenía este compromiso respiratorio tan agudo con los infiltrados bilaterales. No recuerdo bien, la verdad, salvo la plaquetopenia, no me acuerdo bien cómo era el resto del laboratorio de Hanta. A ver si alguien le ayuda. Claro, pero por lo menos a vos te llama la atención estos datos del laboratorio y te hace ruido o lo fuiste a buscar. Después, en algún momento, vos irás a buscar particularmente cuáles son las cosas que tiene el hantavirus y lo diferencian de otras enfermedades zoonóticas
o de la leptospira o la que han dicho, como para ver a cuál me voy, con cuál me voy quedando, ¿no? Claro, como que con esta placa, si fuera bacteriano, esperaría un laboratorio mucho más alterado, con más leucocitosis, una PCR más alta. Bien, bien, bien. Ahí Jimé Gasser dice distrés. Bueno. Bien. Lo que la placa también nos tiene que llamar la atención es el infiltrado en alas de mariposa, que es bien característico. Ahí se puede ver, los marqué con una flechita, las líneas de Kerley, las líneas B de Kerley, que nos hablan de edema pulmonar, ¿verdad? Bien. Entonces, ya en cuanto a una impresión diagnóstica más hacia lo etiológico, ¿a alguien le gustaría hacer una interpretación? Ya que ya lo estuvimos charlando, pero hablamos varios diagnósticos y como para cerrarlo, a ver, ¿quién lo hace? Ahora que tenemos como varias cosas, tenemos un poco más la anamnesis ampliada y demás. ¿Cómo lo interpretarían en general? Alguien que se anime. Nos podemos equivocar y es ahora, ¿eh? Después cuando estamos con el paciente uno trata de minimizar los riesgos. O alguien que tire algo y se van ayudando. A ver si podemos diferenciar eso entre leptospira, Hanta, que son dos cosas que se mencionaron. Habrían hablado de una neumonía aguda de la comunidad, que ya eso se está alejando bastante. Para un compromiso pulmonar bacteriano bilateral, qué sé yo, una bronconeumonía estafilocóxica, no es tan común y es muy comprometedor y hasta ahora no les parece. Pero a ver qué nos acordamos de estas patologías. Y como dice Flor, uno no se sabe toda la medicina, lo que no se acuerda va y lo busca, o lo pregunta. ¿Qué les parece? A ver. Y a mí me parecería que, o sea, dentro de las zoonóticas y con el antecedente de la pesca, pensaría más en Hanta, en el síndrome cardiopulmonar o algo así que tienen, que hacen este distrés con el edema pulmonar, y es como bastante característica la progresión rápida y de la gravedad del cuadro. Creo que podría ser una sospecha de eso en principio, y después, bueno, ver cómo se descarta. Que la verdad no sé bien si se pueden hacer serologías de Hanta o cómo es. Sí, si vos después querés pedirla, la solicitarás. ¿Y iba con plaquetopenia y hemoconcentración? ¿Se acuerdan de eso? Porque ustedes hoy mismo dijeron, está hemoconcentrado. ¿Era así el Hanta? ¿Se acuerdan de eso? Yo estoy como José, la plaquetopenia estoy segura, pero la hemoconcentración no recuerdo. Bueno, sí, se escapa de los vasos y se hemoconcentra. Sí, puede ser, puede ser. Bien. Estabas pensando esto como a grandes rasgos, ¿no? En un síndrome febril inespecífico, todo lo que estamos nombrando, ¿no? Un dengue, un hantavirus, una leptospira, que vuelvo a decir lo mismo, a ustedes les llama la atención y después vamos a intentar ver de alguna manera cómo busco la confirmación etiológica. Pero en principio tenemos este paciente masculino de 13 años que consulta o que ingresa y vemos si coincide o no la interpretación diagnóstica que hicieron con la nuestra. La primera parte ya la dijeron. ¿Alguien la quiere decir? ¿La quiere repetir en realidad? Eso. Al principio lo habíamos interpretado, con lo que habíamos dicho con José, que era un shock séptico descompensado a punto de partida en principio respiratorio. Y yo ahora lo reinterpretaría como un síndrome de distrés respiratorio, a descartar etiología, y ahí podemos poner
las zoonóticas, el edema pulmonar, no sé cuál otra puede ser. Sí, re bien. Bien, ahí va. Entonces, interpreto como un paciente masculino de 13 años de edad que ingresa por presentar un shock séptico frío, descompensado, asociado a un síndrome de distrés respiratorio agudo, a descartar la causa. La respiratoria, en primera instancia, una neumonía, CPP, o una crisis asmática grave, una tuberculosis sobreinfectada, porque tiene el antecedente del padre. La renal, se pensó en una glomerulonefritis postinfecciosa, puesto que el nene fue diagnosticado con una angina, se medicó con amoxicilina y al poco tiempo empieza con el resto de la sintomatología. La neurológica no se debería dejar a la meningoencefalitis afuera por la gravedad, y entre las zoonóticas tenemos al dengue, el hantavirus y la leptospirosis. Bueno, fíjense que ahí un poco, volver un cachito, ahí un poco fueron lo que dijo Maca, ¿sí? Acá acuérdense que estamos pensando si esto se asemeja a lo que pensamos o no. No vamos a hacer una evaluación de la interpretación, pero muchas de las cosas que hay escritas fueron las que estuvimos pensando, ¿sí? Bien. Después el nene Perdóname, una cosita. ¿Sí? Miren, porque esto ha pasado en el hospital. Yo me acuerdo, residente por ahí internado en sala tercera, un chiquito que decía bronconeumonía bacteriana, y resulta que era una nefritis con edema agudo de pulmón. Pero bueno, estaba hipertenso y una orina bien patológica, que este chico en primera instancia no, entró hipotenso y la orina que mostraste no tenía hematuria, no parecía eso. Pero está bien el reflejo porque a veces es un fallo renal y el chico empieza a hacer un edema agudo y nadie le fue a preguntar a ver cómo orinaba este paciente, ¿no? Claro. Bien. Después, el paciente presenta mala evolución del cuadro, con desmejoría clínica, se presenta taquicardia sostenida, presentó tos productiva, estrías sanguinolentas y aumento del esfuerzo respiratorio, y sí, pasa a terapia y ahí es ventilado. El tratamiento que se instaura en la terapia fue ya un poco diferente. El monitoreo continuo es invasivo, lo ayunan, entra en ABM, tiene el requerimiento de inotrópicos con adrenalina, le pusieron un plan, vieron que al ingreso tenía un gas que mostraba hipocalemia, se corrige la hipocalemia y también se ve que estaba sobrecargado, el paciente se ve que con el edema bipalpebral, se pasa una dosis de furosemida, entrense analgesia con midafentanilo, y acá sí ya se agrega el antibiótico, aparte de la ceftriaxona, se coloca vancomicina y un protector gástrico. Ahora hablemos sobre los estudios complementarios etiológicos, ya más que todo, para constatar ya el diagnóstico que estuvimos pensando, ya bien sea una zoonótica o una de las otras. ¿Ustedes realizarían también alguna interconsulta con algún otro servicio? ¿A quién les gustaría que evalúen a este paciente? Y lo podría haber infecto por esto de las zoonóticas. Y no sé, pienso que por ahí cardio, por el edema, pero más que nada infecto. Perfecto. Bien. Bien, se solicitan, además de los laboratorios que ya tenía, se solicita albúmina, proteínas, CPK, LDH, un coagulograma, y se plantea la solicitud de serologías por el síndrome febril específico, previa a la interconsulta con el servicio de infectología. Se realizaron la toma de hemocultivos, que fueron negativos, y se hace una ecografía pleural y abdominal, en la que se observaba que el derrame pleural era bilateral, laminar, derecho y de mayor cuantía al izquierdo. Tenía un despegamiento parietal de 3.2 centímetros y un despegamiento subpulmonar de 3.5, o sea, bastante alterado.
Después se hace una interconsulta con infectología. Infecto indica que se debería continuar con la antibioterapia instaurada y bueno, ahí se solicitan las serologías que estuvimos pensando. Para leptospirosis, dengue, hantavirus, HIV, se solicita un FILM-Array en el aspirado, aísla un enterovirus y un rinovirus, y también se solicita un estudio de ictocefalorraquídeo porque dentro de nuestros diagnósticos estaba también una meningoencefalitis. Cardiología también hace una evaluación, le realizan un ecocardiograma donde ven alterados, las medidas de función estaban disminuidas para la edad, el paciente se notaba muy taquicárdico, era muy difícil la evaluación, se veía que tenía un derrame pericárdico y una vena cava inferior dilatada con un colapso del 35%. El resultado de las serologías salió un hantavirus IgM reactivo. ¿Qué les parece? Ahí para recalcar que hoy Madu había preguntado sobre la CPK y demás, hay algunos parámetros de laboratorio que si bien uno junta el síndrome febril específico con un montón de etiologías, hay algunas cosas que nos van guiando hacia digamos, determinada patología del síndrome febril específico, ¿sí? Dentro de ellas la CPK, la LDH, la orina, ¿sí? Quizás el dengue cursa en la hemoconcentración, la plaquetopenia, pero también hay que ver los momentos en las fases que vamos pensando según la evolución natural de la enfermedad, en que pueda llegar a pasar eso y cuándo puede encontrar las serologías específicas. También si los estrictos tengan 5 días para dengue. Bien, acá Nica acota, por ejemplo, si uno es estricto con la definición de caso sospechoso, uno diría que tiene que esperar hasta 5 días para después pensar asociado al todo lo que es laboratorio para pensar en un caso sospechoso, ¿sí? Bien. Después les cuento un poquito de la evolución del paciente. Él, bueno, estuvo en la terapia por el síndrome de distrés respiratorio agudo grave, estuvo en ARM 11 días, requirió inotrópicos por 7 días, tuvo la disquinesia del septum interventricular, el derrame pericárdico y el pleural que era bilateral. También en la internación intercurrió con una injuria renal aguda, requirió de goteo de furosemida, manitol, tuvo un despertar dificultoso, tuvieron que hacer un estudio, una imagen, una resonancia para ver si hay alguna alteración, no se encontró nada. Después, cuando pasó a sala, el nene persistía con regular mecánica ventilatoria, tenía todavía tiraje subcostal, intercostal, y requirió oxígeno hasta 16 días después del ingreso. Tuvo un seguimiento multidisciplinario con salud mental, kinesiología, nutrición, neumonología, cardiología, y el nene evolucionó favorablemente y después se fue a su casa. Con los diagnósticos de egresos, que son un síndrome de cardiopulmonar por hantavirus resuelto, una desnutrición severa en recuperación nutricional, un asma mal controlada, con tratamiento preventivo. Yo quería hablarles un poquito de hantavirus, va a ser cortito, ¿eh? El hantavirus es una zoonosis emergente que se produce por un virus, es el virus ARN. Este pertenece a la familia Bunyanviridae, tiene una distribución mundial y producen en los seres humanos dos tipos de formas clínicas graves. Una es la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que eso se da en Asia y Europa, y el síndrome cardiopulmonar por Hanta acá en América. Estos son transmitidos al ser humano por roedores silvestres, son reservorios naturales de la infección que presentan una infección crónica sintomática con viremia persistente, o sea, toda su vida van a eliminar los virus. Lo hacen a través de la orina, saliva y las excretas. Se transmite por inhalación, por contacto directo, por mordeduras y también se ha visto que puede ser por una vía interhumana. De la epidemiología solo les voy a hablar acá de los casos que se han reportado en Argentina. Hay 4 regiones endémicas, en el norte, que sería Salta, Jujuy, el centro, que sería Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y en el noreste Misiones, y en el sur Neuquén, Río Negro y Chubut. En los últimos años se registraron un promedio de 100 casos anuales, siendo la provincia de Buenos Aires, Salta y Jujuy los que más casos presentaron. Entre el 2013 al 2018 hubieron 111 casos fallecidos confirmados por hantavirus. El porcentaje de los niños oscila entre 8 al 15% del total de los casos reportados.
La clínica tiene varias formas de presentación, puede ser una febril indiferenciada, una con compromiso abdominal, renal, hemorrágico, neurológico, y este que presentamos ahora, que fue el síndrome cardiopulmonar. El síndrome cardiopulmonar por Hanta tiene una fase prodrómica que dura entre 3 a 5 días, se caracteriza por el inicio brusco de fiebre. Yo le fui remarcando un poquito en negrita todo lo que vino presentando el paciente a lo largo de la evolución de su enfermedad. Tuvo fiebre, el inicio brusco de fiebre, que es mayor a 38,5, astenia, escalofríos, mialgias generalizadas, pueden acompañarse con un cuadro compatible con un abdomen agudo, eso es con menor frecuencia, muestran síntomas gastrointestinales como náuseas, pueden presentar vómitos o no, está también presente la cefalea, mareos, artralgia, dolor torácico, sudoración, petequias y usualmente los síntomas respiratorios no están frecuentemente presentes. En la fase cardiopulmonar, ya secundario a la replicación del virus a nivel pulmonar y cardíaco, se genera una intensa reacción inmunológica y hemodinámica. Presentan shock, el edema pulmonar que progresa rápidamente, esto es muy característico, progresa rápidamente entre 4 a 24 horas, con el consecuente distrés respiratorio, presentan tos progresiva, disnea, signos de inestabilidad hemodinámica. Está taquipneico, taquicárdico, fiebre, hipotensión y la hipoxemia progresiva. Además presentan acidosis metabólica y manifestaciones hemorrágicas. Compromiso renal con aumento de la creatinina, proteinuria, que puede ser leve o moderada, y manifestaciones neurológicas. La coagulación intravascular diseminada y la insuficiencia renal franca son bastante infrecuentes. Una vez, el síndrome, me perdí. En la fase diurética, hay una rápida reabsorción del edema pulmonar, hay una eliminación rápida del líquido y se resuelve la fiebre y el shock. La diuresis espontánea es el signo temprano de este proceso. Después viene la fase de convalescencia que puede durar hasta 2 meses y los pacientes suelen recuperarse completamente. Pueden existir trastornos visuales, hipoacusia sensorio-neural, bradipsiquia, debilidad muscular extrema y persistencia de la miocarditis. Cuando el paciente se va de alta, tuvo todas estas secuelas como bradipsiquia, debilidad muscular extrema, por eso se siguió con kinesiología también. Me parece que lo más importante que podemos hablar acá son sobre los diagnósticos diferenciales que fuimos nombrando nosotros a lo largo de todo lo que hablamos, que sería la neumonía, que como decía Naila, esperaba, no sé, más leucocitosis, otros síntomas asociados a respiratorios. Después está la leptospira, que hay la presencia de ictericia, hay una alteración hepatorrenal, sin esplenomegalia, hay leucocitosis, neutrofilia, y la eritrosedimentación va a estar bastante elevada y puede o no haber trombocitopenia. En el shock séptico hay una presencia de fiebre alta, los signos de shock, se debería descartar otro foco específico. Después acá la meningococcemia, la presencia de fiebre acompañado con una erupción petequial, la leucocitosis y la presencia de signos meningios que en este caso nuestro paciente no tenía. El dengue, que podríamos nombrarlo, que sería un síndrome febril específico acompañado de cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, dolor abdominal, artralgias, erupción cutánea, leucopenia, plaquetopenia y manifestaciones hemorrágicas. El diagnóstico etiológico puede ser de 2 maneras, el diagnóstico virológico y el serológico. El virológico es la RT-PCR para Hanta y el serológico es la determinación de la IgM o la determinación de la IgG usando ELISA e inmunohistoquímica en los tejidos. Para el tratamiento específico no hay uno. Los pacientes deben recibir un amplio espectro de antibióticos mientras se confirma el agente etiológico por los diagnósticos diferenciales que nos da, es un síndrome bastante inespecífico, así que se debería medicar. Y la atención durante las primeras etapas de la enfermedad deberían incluir antipiréticos, analgesia, y según sea necesario el traslado a la unidad de cuidados intensivos. Es muy importante que si nosotros recibimos un paciente que, estemos en un lugar donde no hay cuidados intensivos y sospechamos que es un Hanta, deberíamos trasladarlo a un lugar donde tenga la terapia.
por lo rápido y progresiva que es la enfermedad. Y bueno, ese fue bastante bien, todos contentos. Y acá está la bibliografía que se las dejo. Gracias. Muy lindo, Adri. Muy bueno. Muy bueno. Ahora, gente, empieza toda la época del año, ¿no? Que hay que estar atento al Hanta, a la leptospira y al dengue. Ahora se nos va a mezclar también con los chicos febriles y el coronavirus. Bueno, vamos a ver qué hacemos, pero muy, muy lindo, muy bien presentado. Y Flor, vos la guiaste, ¿no? ¿Fuiste su tutora? Sí, pobre. Bien, no, muy bien, muy lindo, me gustó mucho. Buenísimo, Bueno, gente, gracias a todos. Gracias. Y bueno, que anden bien. Chao, chao. Adri, te felicito mucho y a todos que participaron un montón, me encantó. Gracias, María, estás en la foto. Hubiera estado re contento el gordo. Agustín pregunta si pescó algo el pibe. Creo que pescaron, la madre dice que pescaron. Sí, sí, les fue bien, ¿eh? Con la pesca sí. Aparte, lo loco de este nene es que fue con los hermanitos. Y Mirá. ninguno de ellos se agarró, solo él. Mirá vos. Bueno, gente, que estén bien. Hasta luego. Bueno, chao, gracias.